Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Jonás, capítulo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Ea, echemos a suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Echaron a suertes, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: Anda, indícanos tú, ¿por quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Les respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé por lo que él había manifestado. Y le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose. Les respondió: Agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que es por mi culpa por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Los hombres se pusieron a remar con ánimo de alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces clamaron a Yahvé diciendo: Ah, Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Y agarrando a Jonás, le tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé y le hicieron votos. Capítulo 2. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Dijo: Desde mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del Seol grité y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. Una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije: arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo. Una alga se enredaba a mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre, mas de la fosa tú sacaste mi vida. Yahvé, Dios mío.
Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu templo santo. Los que veneran vanos ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Los votos que hice cumpliré. De Yahvé la salvación. Y Yahvé dio orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Capítulo 4. Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó, y oró a Yahvé diciendo: Ah, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mas Yahvé dijo: ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino, que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió: sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y Yahvé dijo: ¿tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste? ¿Que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue, y en el término de una noche feneció? Y ¿no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda,
y una gran cantidad de animales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 33, versículo 14 a 33. Frente al mal está el bien, y frente a la muerte la vida. Así, frente al hombre bueno está el pecador. Considera a sí mismo todas las obras del Altísimo. Están de dos en dos, una frente a otra. Yo, el último en llegar, me mantuve alerta como quien recoge detrás de los viñadores. Por la bendición del Señor he llegado a tiempo, y como un viñador he llenado el lagar. Sepan que no me fatigué para mí solamente, sino para todos los que buscan la instrucción. Escúchenme, grandes del pueblo, y ustedes, jefes de la asamblea, préstenme atención. Sea hijo o mujer, hermano o amigo, a nadie des autoridad sobre ti mientras vivas. Tampoco entregues a tus bienes a otro, no sea que te arrepientas y los tengas que reclamar. Mientras vivas y tengas aliento, no te dejes enajenar por nadie. Es mejor que tus hijos te pidan que tener tus ojos fijos en sus manos. En todo lo que hagas, sé tú el que dirige y no manches con nada tu reputación. Cuando lleguen a su término los días de tu vida, a la hora de la muerte, reparte tu herencia. Al asno el forraje, el bastón y la carga. Al servidor el pan, la disciplina y el trabajo. Obliga a trabajar a tu esclavo y encontrarás descanso. Déjalo desocupado y buscará la libertad. El yugo y las riendas doblegan la nuca, y para el servidor perverso están la tortura y el tormento. Fuérzalo a trabajar, para que no se quede ocioso, porque el ocio enseña muchas cosas malas. Oblígalo a trabajar como le corresponde, y si no obedece, ata sus pies con cadenas. Pero a nadie le exijas más de la cuenta, y no hagas nada sin justicia. Si no tienes más que un servidor, considéralo como a ti mismo, porque lo has adquirido con sangre. Si no tienes más que un servidor, trátalo como a un hermano, porque lo necesitas tanto como a ti mismo. Si tú lo maltratas y él termina por escaparse, ¿por qué camino lo irás a buscar? Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola de Santiago, capítulo 4, versos 11 y siguientes. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Advertencias a los ricos. Ahora bien, vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana, sois vapor de agua, que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida
y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Mirad, el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. No os resiste. La venida del Señor. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Exhortaciones finales. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y el no, no, para no incurrir en juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró incesantemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Día 330. Cuando Dios llama a Jonás a predicar al pueblo de Nínive, Jonás huye. ¿Por qué? Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a una nación violenta y pagana para hablarle en contra de su maldad. Un mensaje que podía no ser bien recibido, pero la huida de Jonás no era solo una respuesta al miedo a ese pueblo. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Dios, y Jonás realmente no quería que los ninivitas se arrepintieran y se liberaran de la ira de Dios. Jonás muestra más piedad con una planta que le ofrece unas horas de sombra que con los 120,000 habitantes de Nínive.
La llamada de Dios a amar a nuestros enemigos es difícil. Y cuando los enemigos no solo nos han perjudicado a nosotros, sino a nuestros seres queridos, se vuelve aún más difícil. Santiago nos recuerda que el Señor es entrañablemente compasivo y misericordioso. Cuando estamos tentados de huir de nuestros enemigos, necesitamos traer ante nosotros la oración de Jesús en la cruz por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y rezar para que Jesús comparta su corazón compasivo con nosotros. ¿De quién estás apartando la misericordia de Dios al no obedecer como Jonás el mandamiento de Dios de ponerte en marcha?